Mi novio me humilló por mi apariencia en una reunión, pero no sabía que yo era la invitada principal de la noche. Mi nombre es Sofía Ramírez, tengo 29 años, y, aunque nunca me he considerado una mujer deslumbrante, siempre he estado orgullosa de lo que he logrado gracias a mi inteligencia, mi perseverancia y mi ética de trabajo. Para algunos, eso podría sonar como un consuelo ante la falta de atributos físicos sobresalientes, pero para mí, siempre fue una verdad incuestionable: lo que importa realmente es lo que construyes, no cómo te ves mientras lo haces. Crecí en un pequeño pueblo llamado San Agustín, donde las montañas eran verdes y las calles polvorientas, y donde todo el mundo sabía el nombre de los demás. Mi madre, Gloria, era una mujer de pocas palabras pero de carácter fuerte. Trabajaba como costurera y, con sus manos hábiles, lograba transformar trozos de tela en prendas que daban vida a cualquier ocasión. Nunca tuvimos mucho dinero, pero ella siempre decía que la verdadera riqueza estaba en la dignidad y en el trabajo bien hecho. Y eso fue lo que me enseñó desde pequeña. Mi infancia fue sencilla, casi monótona, pero no por eso menos feliz. Pasaba las tardes leyendo libros que sacaba de la biblioteca del pueblo, un lugar pequeño y mal iluminado que olía a papel viejo y madera. Para muchos, mi afición por los libros era un rasgo peculiar, algo que no encajaba en una niña criada entre costureras y mecánicos. Pero mi madre nunca permitió que me sintiera menos por ello. Las personas inteligentes siempre serán juzgadas, Sofía. Pero nunca permitas que eso te detenga. Esas palabras se grabaron en mi mente como un mantra. Fue gracias a mi amor por los libros y mi dedicación al estudio que logré una beca para estudiar administración de empresas en una universidad reconocida de la capital. Fue un cambio radical pasar de un pueblo pequeño donde todos me conocían a una ciudad enorme donde, por primera vez, me sentí insignificante. Durante esos años universitarios, enfrenté más desafíos de los que podría enumerar. Además del rigor académico, estaba la constante lucha por encajar en un entorno donde el estatus social y la apariencia parecían serlo todo. Mis compañeros eran hijos de empresarios, políticos y figuras públicas. Yo, en cambio, era la hija de una costurera. Mi ropa, aunque siempre limpia y bien cuidada, jamás estaba a la altura de las marcas que ellos vestían, y mi acento rural a veces los hacía sonreír con condescendencia. No voy a mentir, hubo días en los que lloré en silencio, preguntándome si realmente pertenecía a ese mundo. Pero algo dentro de mí siempre me impulsaba a seguir adelante. Mi madre no había trabajado tanto para darme esa oportunidad solo para que me rindiera. Así que estudié con más fuerza, trabajé en pequeños empleos para costear mis gastos y, al final, logré graduarme como una de las mejores de mi clase. Aquel día, cuando subí al escenario para recibir mi diploma, vi a mi madre en el público, con lágrimas en los ojos. Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Después de graduarme, las cosas no fueron fáciles al principio. Tuve que demostrarme una y otra vez en un mundo dominado por hombres que, muchas veces, subestimaban a una joven mujer sin contactos influyentes. Pero mi dedicación dio frutos, y poco a poco fui ascendiendo en mi carrera. Actualmente soy directora financiera en una importante firma internacional. Si alguien me hubiera dicho cuando era niña que llegaría tan lejos, probablemente me habría reído. Pero aquí estoy, contra todo pronóstico. Sin embargo, mi vida personal siempre ha sido más complicada. Desde que tengo memoria, mi apariencia ha sido un tema de conversación. Nunca fui delgada, mis facciones no eran las que la sociedad idealiza, y nunca me sentí cómoda en el molde que muchos intentaron imponerme. Aprendí a aceptarme tal como soy, pero no fue un camino fácil. En lugar de centrarme en lo que no podía cambiar, decidí enfocarme en lo que sí: mi educación, mi trabajo y mi independencia. Y fue en medio de esa convicción que conocí a Martín. Martín llegó a mi vida como un torbellino, inesperado y emocionante. Nos conocimos en una conferencia empresarial hace casi 3 años. Él era todo lo que yo creía querer en un hombre: atractivo, carismático y con una habilidad casi mágica para hacerme reír incluso en los días más tensos. Su cabello oscuro y perfectamente peinado, su sonrisa encantadora y su mirada segura de sí mismo lo convertían en el centro de atención donde quiera que iba. Pero no fue su apariencia lo que me conquistó, sino la manera en que, al principio, parecía valorar mi inteligencia y mi ambición.
nuestro romance fue intenso desde el principio. Salíamos a cenas elegantes, viajes espontáneos, largas conversaciones que me hacían sentir que, por fin, había encontrado a alguien que entendía mi mundo. Martín venía de una familia acomodada, de esas que se mueven en círculos exclusivos y donde los apellidos importan más que las personas. Su padre era dueño de una cadena de empresas constructoras, y su madre era una mujer sofisticada y altiva que parecía haber salido directamente de una revista de sociedad. Al principio, intenté ganármelos, creyendo que, si veían cuánto amaba a su hijo, terminarían aceptándome. Pero sus miradas de desdén y sus comentarios disfrazados de cortesía siempre dejaban claro que, para ellos, yo nunca sería suficiente. Martín, por otro lado, me decía que no les prestara atención, que él me amaba por quien era. Y yo quería creerle. Tal vez porque había idealizado nuestra relación o tal vez porque, en el fondo, temía que, si no era con él, nunca encontraría a alguien más. Pero con el tiempo, comenzaron a aparecer pequeñas grietas en nuestra relación. Comentarios que antes parecían inofensivos empezaron a sonar crueles. «Deberías intentar arreglarte un poco más, Sofía», me dijo una vez antes de una cena. Otras veces, hacía bromas sobre mi gusto por la ropa sencilla, comparándome con las mujeres elegantes que frecuentaban su círculo social. Aunque siempre decía que solo bromeaba, esas palabras comenzaron a acumularse como pequeñas espinas en mi corazón. Aún así, seguí adelante con la relación, convencida de que el amor requería paciencia y esfuerzo. Hasta que un día, Martín me invitó a una gala benéfica organizada por su familia. Según él, sería la oportunidad perfecta para presentarme formalmente a su círculo social, para demostrarles a todos que yo era digna de estar a su lado. Aunque no era fanática de ese tipo de eventos, acepté. Quería demostrarle a Martín que podía encajar en su mundo, que no me intimidaban las miradas de juicio ni las críticas disfrazadas de cumplidos. No sabía, en ese momento, que aquella noche cambiaría el curso de mi vida para siempre. La gala se celebró en uno de los hoteles más prestigiosos de la ciudad, un lugar que parecía más un palacio que un espacio para eventos. El vestíbulo principal estaba iluminado por enormes candelabros que colgaban como joyas del techo, y el suelo de mármol pulido reflejaba los tacones y trajes de los invitados que pasaban con copas de champán en mano. A mi alrededor, todo parecía diseñado para impresionar. Mesas decoradas con flores frescas traídas directamente de los jardines más exclusivos, músicos tocando en vivo en una esquina, y un ambiente que destilaba opulencia y exclusividad. Había pasado días decidiendo qué ponerme para la ocasión. Sabía que no podía competir con las mujeres que asistirían, mujeres que llevaban vestidos de diseñador y joyas que probablemente costaban lo que yo ganaba en un año. Al final, opté por algo sencillo pero elegante, un vestido negro de corte clásico que resaltaba mi figura de manera discreta y un collar de perlas que había pertenecido a mi madre. Lo llevé con orgullo, recordando que, aunque no era ostentoso, tenía un valor sentimental que ninguna joya de diseñador podría igualar. Me maquillé de manera sutil y recogí mi cabello en un moño bajo. No pretendía destacar, solo quería sentirme cómoda y, sobre todo, segura de mí misma. Martín y yo llegamos juntos, pero desde el primer momento, sentí que algo estaba mal. Mientras me aferraba a su brazo para entrar al salón principal, noté que estaba inquieto. Sus manos, que normalmente descansaban con confianza, estaban tensas, y su sonrisa, que solía ser genuina, parecía forzada. Tan pronto cruzamos las puertas del salón, me di cuenta de que las miradas comenzaban a posarse sobre nosotros. Algunas eran breves, meras observaciones. Otras, sin embargo, eran más largas, cargadas de juicio. Había risitas apagadas y susurros que no alcanzaba a entender, pero cuyos tonos dejaban claro que era yo el tema de conversación. Intenté ignorarlo, diciéndome que estaba siendo paranoica. Pero todo se volvió evidente cuando uno de los amigos de Martín, un hombre joven con traje a medida y una sonrisa falsa, se acercó y dijo en un tono apenas audible pero lo suficientemente fuerte para que yo lo escuchara: ¿De verdad vino con ella? Pensé que era una broma. Martín no reaccionó como esperaba. En lugar de defenderme o siquiera mostrar algo de incomodidad, se limitó a reírse, como si lo que había dicho su amigo fuera una ocurrencia graciosa. Esa risa, vacía y traicionera,
resonó en mis oídos como un eco que no podía callar. Sentí como mi estómago se revolvía y el calor subía a mis mejillas. Era una humillación sutil, pero profundamente hiriente. Respiré hondo, decidida a no mostrar lo mucho que esas palabras me habían dolido. Me prometí que no iba a dejar que ese momento me destruyera, al menos no frente a ellos. A medida que avanzaba la noche, la tensión entre Martín y yo se volvió más evidente. No me presentó a casi nadie, y cuando alguien se acercaba, parecía evitar cualquier conversación prolongada que me incluyera. Cada vez que intentaba unirme a la plática, él me interrumpía con comentarios breves o cambiaba de tema, como si mi presencia fuera un inconveniente. Me sentía invisible, como un accesorio que había traído por compromiso y no porque realmente quisiera que estuviera allí. Sin embargo, todo cambió durante la cena. Las mesas estaban organizadas en un amplio salón adornado con cortinas doradas y arreglos florales espectaculares. Me asignaron un lugar junto a Martín, frente a varios ejecutivos que claramente pertenecían al círculo íntimo de su familia. La conversación giraba en torno a negocios, inversiones y, por supuesto, los logros de las personas presentes. Era un ambiente donde las apariencias y los títulos parecían serlo todo. En un momento, uno de los socios más importantes de su padre, un hombre mayor de cabello plateado y modales impecables, se dirigió a mí con una sonrisa amable. Disculpe, señorita. ¿Es usted la Sofía Ramírez de Financial Strategy Group? He oído hablar de su trabajo en proyectos de reestructuración financiera. De hecho, entiendo que estará a cargo del proyecto de nuestra empresa. Estamos ansiosos por trabajar con usted. La sorpresa en la mesa fue palpable. Los murmullos cesaron, y todas las miradas se posaron en mí. Sentí un leve cosquilleo en la piel, una mezcla de orgullo y nerviosismo. Antes de que pudiera responder, noté que Martín se tensaba a mi lado. Su mano, que sostenía una copa de vino, comenzó a apretar el cristal con fuerza. Lo miré de reojo, esperando que dijera algo, pero lo único que hizo fue soltar una carcajada seca, completamente fuera de lugar. Bueno, Sofía, dijo, alzando la copa como si brindara, no esperaba que alguien como tú llegara tan lejos. Sus palabras cayeron como un balde de agua helada. La sala, que hasta entonces había estado llena de risas y conversación, quedó en un incómodo silencio. Sentí las miradas de todos clavándose en mí, algunas de sorpresa, otras de incomodidad, y unas pocas, las más crueles, de burla. El peso de esas palabras me golpeó como un puñetazo en el estómago. Era un comentario disfrazado de broma, pero cargado de desprecio. No era solo un ataque a mi profesionalismo, era un intento de recordarme que, en su mundo, siempre sería considerada menos. Respiré hondo y traté de mantener la compostura. Agradecí al socio por sus amables palabras y hablé brevemente sobre los planes que tenía para el proyecto, enfocándome en los detalles técnicos que sabía que los impresionaría. A medida que hablaba, vi cómo algunos en la mesa asentían con interés, mientras otros, incluidos Martín y su padre, evitaban mirarme directamente. Fue un momento extraño, casi surrealista. Por un lado, sentía la humillación ardiendo en mi pecho, por otro, sabía que había capturado la admiración de personas cuya opinión realmente importaba. Cuando terminé de hablar, el socio me dedicó una sonrisa genuina. Es evidente que está en las manos adecuadas. Estoy seguro de que este proyecto será un éxito. Esas palabras fueron como un bálsamo para el dolor que Martín había causado. Mientras él y algunos de sus amigos seguían intercambiando miradas incómodas, yo sentí una pequeña chispa de victoria encenderse dentro de mí. Esa noche, sin quererlo, Martín había mostrado quién era realmente, un hombre inseguro que no podía lidiar con el éxito de alguien que, según él, estaba por debajo de su nivel. Pero lo que no sabía era que, a partir de ese momento, las cosas empezarían a cambiar. Y no a su favor. Los días posteriores a la gala fueron extraños. Martín actuaba como si nada hubiera pasado, como si su comentario hiriente durante la cena no hubiera existido. Me decía que estaba ocupado con trabajo, que tenía reuniones importantes, y aunque su actitud era fría, yo aún trataba de justificarlo. Me repetía que tal vez solo estaba estresado, que no quería presionarlo más después de aquella noche. Sin embargo, algo dentro de mí no estaba bien.
Había una inquietud constante que no podía ignorar, una sensación de que todo lo que creía saber sobre él estaba comenzando a desmoronarse. Una tarde, mientras revisaba algunos correos electrónicos en mi oficina, noté un mensaje nuevo en mi bandeja de entrada. No tenía remitente conocido, solo un asunto que decía, para que abras los ojos. Mi corazón dio un vuelco. Dudé por un momento antes de abrirlo, pero la curiosidad pudo más que mi instinto de protección. Dentro del correo había varias capturas de pantalla de conversaciones en un grupo de chat. Reconocí los nombres de Martín y algunos de sus amigos, los mismos que habían estado en la gala. Lo primero que leí fue un mensaje que me dejó helada. Sofía. Es buena para los números, pero no para las fotos. Otro amigo respondió. Martín debe estar con ella porque nadie más la aguantaría. Hubo una risa virtual en respuesta, una serie de emojis que dejaban claro que lo decían en tono de burla. Me dolió imaginar esas palabras saliendo de sus bocas, pero nada me preparó para leer los mensajes de Martín. No es fácil, créanme. Es demasiado simple, no encaja en este mundo. Pero bueno, tiene contactos que pueden ser útiles. Sentí como el aire abandonaba mis pulmones. Mi pecho se apretó, y el calor subió a mis mejillas. Seguí leyendo, incapaz de detenerme. Había mensajes donde Martín se quejaba de mi manera de vestir, de mi manera de hablar, incluso de mi presencia en su vida. Pero lo peor fue descubrir que había estado trabajando junto con su familia para sabotear mi proyecto. En un mensaje particularmente largo, Martín detallaba cómo planeaba utilizar nuestra relación para acceder a mis contactos profesionales. Mencionaba nombres de personas con las que yo estaba negociando, estrategias para desacreditarme ante ellos y posicionar la empresa de su familia como la mejor opción. Mis manos temblaban al sostener el mouse. Cada palabra era como una daga que se hundía más y más en mi corazón. ¿Todo había sido una mentira? ¿Los 3 años que habíamos pasado juntos no significaban nada para él? Recordé las noches en las que le había compartido mis sueños, mis miedos y mis logros, creyendo que estaba hablando con alguien que me apoyaba y me valoraba. Ahora todo parecía una farsa cruel. No pude concentrarme en el resto del día. Salí de la oficina antes de tiempo y conduje a casa con los ojos empañados. Al llegar, me senté en el sofá con las capturas de pantalla abiertas en mi laptop. Las leí una y otra vez, tratando de entender cómo alguien que decía amarme podía ser tan cruel, tan calculador. Recordé cada pequeño detalle que había ignorado, las bromas sarcásticas, las miradas incómodas cuando mencionaba mi trabajo, los silencios cuando intentaba hablarle de mis logros. Todo encajaba ahora. La verdad era clara, Martín nunca me había querido. Yo solo había sido una herramienta para él, una forma de abrir puertas que de otro modo nunca habría podido cruzar. Pasé la noche en vela, pensando en cómo enfrentarlo. La rabia comenzó a mezclarse con el dolor. ¿Cómo se había atrevido a jugar conmigo de esa manera? No solo había destrozado mi confianza, sino que también había intentado poner en riesgo mi carrera. Y lo peor era que había involucrado a personas cercanas a él, como su familia y amigos, en su cruel estrategia. Por primera vez en mi vida, sentí un odio visceral hacia alguien. Al día siguiente, tomé una decisión, no iba a permitir que me destruyera. Era hora de enfrentarlo. Esa noche, cuando Martín llegó a mi departamento, lo recibí con las capturas de pantalla abiertas en la mesa. Él parecía cansado, como siempre, pero al notar mi expresión, su actitud cambió. ¿Qué pasa?, preguntó, con un tono que mezclaba curiosidad y cautela. No respondí de inmediato. En lugar de eso, deslicé la laptop hacia él, dejando que las imágenes hablaran por mí. Martín se inclinó hacia la pantalla y, al reconocer los mensajes, su rostro perdió color. Su reacción fue tan breve como frustrante. En lugar de disculparse o intentar explicarse, soltó una risa nerviosa. ¿De dónde sacaste esto?, y dijo, cruzándose de brazos como si la situación no fuera grave. Eso no importa, respondí, tratando de mantener la calma, aunque mi voz temblaba de rabia. Lo importante es que lo escribiste. Que todo esto es verdad. Martín se encogió de hombros, como si lo que había hecho no tuviera importancia. Mira, Sofía, no es lo que parece.
Es solo una conversación entre amigos, ya sabes cómo son esas cosas. A veces se exagera, se bromea. No deberías tomártelo tan en serio. Lo miré, incrédula. ¿Bromas? ¿Eso era todo lo que tenía para decir? ¿Bromas? ¿Así llamas a decirle a tus amigos que soy simple y que no encajo en tu mundo? ¿A utilizarme para tus propios intereses? Mi voz se rompió al final, pero me obligué a mantenerme firme. Martín suspiró, como si todo aquello fuera un inconveniente menor. Mira, Sofía, estás exagerando. Sí, tal vez dije algunas cosas inapropiadas, pero, ¿qué importa? Al final, seguimos juntos, ¿no? Su indiferencia fue la gota que derramó el vaso. Me levanté de la silla, sintiendo que todo mi cuerpo temblaba de furia. ¿Qué importa? Repetí, con la voz elevada. Todo importa, Martín. Lo que hiciste, lo que dijiste, todo lo que intentaste sabotear. ¿Realmente creías que iba a quedarme callada mientras me traicionabas de esta manera? Él rodó los ojos, como si estuviera cansado de escucharme. Mira, no tienes por qué hacer un drama de esto. Nadie salió lastimado, ¿verdad? Ese comentario fue suficiente para darme cuenta de que no había nada más que decir. Martín no sentía remordimiento, ni siquiera entendía el daño que había causado. Había subestimado mi inteligencia, mi valor y mi capacidad para defenderme. Pero eso iba a cambiar. Si él creía que podía salir impune, estaba muy equivocado. Unos días después tuve una reunión crucial. Se trataba de la presentación final para asegurar el contrato del proyecto más ambicioso de mi carrera, la reestructuración y expansión financiera de una red internacional de empresas tecnológicas. Mi equipo y yo habíamos trabajado durante meses en este proyecto, diseñando estrategias que prometían transformar no solo a nuestras empresas asociadas, sino también a la industria misma. Era el tipo de proyecto que definía carreras y consolidaba reputaciones. Sin embargo, había más en juego. Las empresas interesadas, incluyendo grandes inversores y socios estratégicos, estaban en el proceso de evaluar las propuestas finales antes de decidir a quién asignar el contrato. Por ello, esta reunión era la culminación de meses de arduo trabajo, y yo tenía la responsabilidad de liderar la presentación frente a todos los asistentes. Entre ellos, para mi sorpresa, se encontraba la empresa de la familia Martínez, representada por Martín y su padre. En un principio, no entendí por qué estaban allí. Sabía que su empresa, Martínez y Asociados, era conocida por sus métodos agresivos y poco éticos, pero no había considerado que intentarían competir directamente con mi firma. Fue entonces cuando me quedó claro que los intentos de sabotaje que había experimentado no eran casualidad, habían sido cuidadosamente orquestados por Martín y su familia, con el objetivo de desacreditarme y apropiarse de la oportunidad que tanto esfuerzo me había costado construir. La reunión era una prueba de fuego para todos los involucrados. La sala estaba llena de ejecutivos influyentes, hombres y mujeres que tenían el poder de cambiar el rumbo de nuestras carreras con una sola decisión. Para mí, no solo se trataba de defender el trabajo de mi equipo, sino también de exponer la corrupción y la traición que habían intentado socavarme. No podía permitir que el esfuerzo colectivo de tantas personas quedara manchado por la ambición desmedida de una familia que no conocía límites. Cuando entré en la sala, sentí el peso de las miradas. Algunos ya conocían mi reputación como una profesional rigurosa y dedicada, pero también sabía que otros esperaban verme fallar. Y, por supuesto, Martín y su padre estaban allí, sentados en una posición estratégica, mostrándose seguros de que esta reunión sería su victoria. Lo que ellos no sabían era que yo no solo estaba preparada para presentar mi proyecto, sino también para revelar su traición. Había recopilado pruebas contundentes durante semanas, contactando a antiguos empleados, revisando registros financieros y trabajando discretamente con auditores independientes. Tenía todo lo necesario para no solo defenderme, sino para asegurar que nunca más pudieran usar sus métodos sucios en mi contra o en contra de nadie más. La reunión comenzó con los discursos de introducción de los directivos de las empresas tecnológicas involucradas. Hablaron sobre la importancia del proyecto, los retos que enfrentaba el sector y la necesidad de encontrar un socio confiable que pudiera liderar el cambio. Cuando llegó mi turno, me levanté con confianza,
sosteniendo un control remoto en una mano y un informe detallado en la otra. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Sofía Ramírez, directora financiera de Financial Strategy Group, y hoy tengo el honor de presentarles la propuesta que mi equipo ha desarrollado para llevar este proyecto al siguiente nivel. Proyecté la primera diapositiva en la pantalla, un resumen de los objetivos del proyecto, y comencé a explicar las estrategias que habíamos diseñado. A medida que avanzaba, podía sentir cómo la atención en la sala se centraba completamente en mí. Cada diapositiva estaba cuidadosamente diseñada para destacar no solo los beneficios financieros, sino también el impacto positivo que nuestra propuesta tendría en la industria. A lo largo de mi exposición, vi cómo Martín y su padre intercambiaban miradas nerviosas. Sabían que mi presentación era sólida, que estaba respaldada por datos irrefutables y una ejecución impecable. Pero aún no había llegado al verdadero clímax de mi intervención. La revelación que cambiaría el rumbo de la reunión. Cuando terminé de exponer los puntos principales, hice una pausa y miré a los asistentes. Hasta ahora, hemos hablado sobre cómo podemos impulsar este proyecto hacia el éxito. Pero antes de concluir, es fundamental abordar un tema que podría comprometer no solo la integridad de este proyecto, sino también la confianza que todos los aquí presentes han depositado en este proceso. Con un clic, pasé a la diapositiva final, que mostraba un análisis financiero detallado, acompañado de pruebas irrefutables de las prácticas corruptas de la empresa de Martín. Entonces, comenzó el verdadero espectáculo. La pantalla se llenó con gráficas y cifras que revelaban cómo la empresa Martínez y Asociados había intentado desviar fondos y manipular decisiones clave del proyecto. También proyecté correos electrónicos internos donde se discutían tácticas para desacreditar mi liderazgo y posicionar su propuesta como la única opción viable. Los nombres de Martín y su padre aparecían claramente en cada prueba presentada. La sala quedó en un silencio absoluto. Algunos socios intercambiaron miradas de asombro, otros se inclinaron hacia sus notas, tratando de procesar lo que acababan de escuchar. Me dirigí directamente a Martín y a su padre. ¿Algo que quieran agregar?, pregunté, manteniendo la calma mientras ellos se hundían en sus sillas. Martín intentó recuperar la compostura. Esto es un malentendido. Seguro que hay una explicación lógica para esto. No puedes acusarnos sin pruebas concretas. Sonreí con frialdad, preparada para su reacción. Con otro clic, proyecté en la pantalla una serie de correos electrónicos que había obtenido, donde Martín y su padre discutían los planes para sabotear mi proyecto. La evidencia era irrefutable. ¿Malentendido?, repliqué, sin elevar la voz. Entonces, ¿cómo explicas estos correos? ¿O las transacciones documentadas? ¿O las conversaciones donde claramente se habla de usar mi relación contigo como un medio para obtener acceso a información confidencial? Martín se hundió aún más en su silla, mientras su padre intentaba intervenir. Que esto es una exageración, dijo, tratando de recuperar el control de la situación. Todo esto debe ser una manipulación. No permitiré que nuestra empresa sea difamada de esta manera. Me volví hacia él, manteniendo la misma calma que había proyectado desde el inicio. No se preocupe, señor Martínez. No estoy difamando a nadie. De hecho, he enviado copias de toda esta documentación a los auditores del proyecto y a las autoridades correspondientes. Ellos se encargarán de verificar los hechos. Estoy segura de que no tendrán problemas para llegar a la misma conclusión. El rostro del padre de Martín palideció. Sabía que la situación era mucho más grave de lo que había imaginado. Los socios presentes comenzaron a murmurar entre ellos, algunos claramente indignados, otros disfrutando en silencio de la caída de los Martínez. El golpe final llegó cuando uno de los representantes de una de las empresas interesadas en el proyecto se levantó y declaró: es evidente que no podemos permitir que una empresa como Martínez y Asociados continúe involucrada en este proyecto. Propongo que reconsideremos su participación inmediata. La moción fue aprobada en cuestión de minutos. Ese día, la empresa de la familia de Martín perdió el contrato más importante de su historia. Su reputación quedó completamente destruida. Cuando la reunión terminó, recogí mis cosas con calma. Antes de salir, lancé una última mirada a Martín,
que seguía sentado en su silla, derrotado y en silencio. Me acerqué lo suficiente para que solo él pudiera escucharme. Subestimaste a la persona equivocada, Martín. Espero que recuerdes eso. No esperé su respuesta. Salí de la sala con la cabeza en alto, sabiendo que había recuperado mi dignidad y mi poder. Había enfrentado a quienes intentaron destruirme y había salido victoriosa. Y lo mejor de todo, no había terminado aún. Tras la reunión en la que desmantelé públicamente los intentos de sabotaje de Martín y su familia, las consecuencias comenzaron a desplegarse como fichas de dominó cayendo una tras otra. Su empresa, Martínez y Asociados, no solo perdió el contrato multimillonario con las empresas tecnológicas, sino que también fue sometida a una exhaustiva auditoría por parte de las autoridades financieras. Las irregularidades que encontraron fueron suficientes para abrir múltiples investigaciones en su contra. De un día para otro, el apellido Martínez, que antes era sinónimo de prestigio y poder, se convirtió en un símbolo de corrupción y deshonra. Martín intentó contactarme en repetidas ocasiones. Me envió mensajes, correos electrónicos y, cuando eso no funcionó, incluso apareció en mi oficina sin previo aviso. Recuerdo ese día con claridad. Estaba revisando los últimos detalles de un nuevo proyecto cuando mi asistente me avisó que había alguien esperando en recepción. Su voz temblaba, como si no supiera cómo manejar la situación. Dice que es urgente, Sofía. Es Martín Martínez. No me sorprendió. Sabía que eventualmente intentaría enfrentarme, pero no le debía absolutamente nada. Con un tono firme, le pedí a mi asistente que lo acompañara a la salida. Desde mi oficina, podía verlo a través del vidrio mientras intentaba discutir con ella, desesperado por quedarse. Su rostro estaba desencajado, sus ojos hundidos y su traje impecable ya no podía ocultar el desastre que era su vida. Finalmente, lo escoltaron fuera del edificio. Fue un momento simbólico, lo estaba expulsando de mi espacio, de mi vida, de todo. La caída de los Martínez fue implacable. Los contratos que su empresa tenía con otras compañías fueron cancelados, y los socios que alguna vez los alabaron ahora los evitaban como si fueran una plaga. Su fortuna, construida a base de conexiones y maniobras turbias, comenzó a desmoronarse. Sus propiedades de lujo fueron puestas a la venta, y las revistas de negocios, que antes celebraban su éxito, ahora publicaban artículos sobre su corrupción y caída. El padre de Martín, en un intento desesperado por salvar algo de su reputación, me contactó a través de intermediarios. Me ofreció una disculpa formal y hasta insinuó una compensación económica para que dejara pasar algunos de los temas legales que enfrentaban. Fue casi cómico ver cómo alguien tan altivo se rebajaba de esa manera. Rechacé cualquier intento de soborno. Mi respuesta fue sencilla. No se trata de dinero, señor Martínez. Se trata de principios. Poco tiempo después, la familia Martínez abandonó la ciudad, incapaz de soportar la vergüenza pública. Sus antiguos aliados se alejaron, y lo último que supe de ellos fue que habían comenzado a liquidar sus activos para pagar las multas y demandas que acumulaban. Era el final de su reinado, y lo habían provocado ellos mismos. Mientras tanto, mi vida daba un giro completo. Después de cerrar el proyecto con éxito, mi nombre comenzó a circular en los círculos más altos de la industria. Recibí múltiples ofertas de trabajo, pero decidí quedarme en mi firma, donde sabía que mi trabajo sería valorado. Unos meses después, fui ascendida a socia principal, convirtiéndome en la persona más joven en alcanzar ese puesto en la historia de la compañía. Con mi nuevo estatus financiero, decidí darme algunos lujos que antes solo soñaba. Compré una casa en una de las mejores zonas de la ciudad, una propiedad amplia, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol y un jardín donde pasaba las tardes leyendo. También me permití viajar. Visité lugares que siempre había deseado conocer: París, Tokio, Santorini. Cada experiencia era una reafirmación de que mi esfuerzo y resiliencia habían valido la pena. Pero mi mayor orgullo fue poder regresar a mi pueblo y compartir mi éxito con mi madre. Cuando llegué en mi nuevo coche, vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas al verme descender con un ramo de flores y una gran sonrisa. Siempre había soñado con darle una vida más cómoda, y ahora podía hacerlo. Le compré una casa más grande, cerca del centro,
y contraté a alguien para que la ayudara con las tareas domésticas. Verla feliz y orgullosa fue una de las mayores recompensas de mi vida. El pueblo entero parecía celebrar mis logros. La gente que me había visto crecer se acercaba a felicitarme, algunos con lágrimas en los ojos, otros con palabras de admiración. Incluso organizaron una pequeña reunión en mi honor, donde los vecinos trajeron comida y compartimos anécdotas. Fue un momento lleno de amor y calidez, que me recordó de dónde venía y por qué nunca debía olvidar mis raíces. Aunque había decidido mantenerme lejos de relaciones sentimentales por un tiempo, comencé a rodearme de personas que realmente me valoraban. Conocí a amigos genuinos que me apoyaron en cada paso, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente libre. Recuerdo una tarde en particular, meses después de todo. Estaba sentada en mi nuevo jardín, con un café en la mano, mientras mi madre y yo mirábamos fotos de nuestro viaje a Italia. Me miró con una sonrisa orgullosa y me dijo: «Sabía que eras fuerte, Sofía. Sabía que podías lograr todo lo que te propusieras, pero verte así, feliz y en paz, eso es todo lo que siempre quise para ti». En ese momento, comprendí que la verdadera victoria no era solo el éxito profesional ni la caída de los Martínez. Era recuperar mi dignidad, mi paz y mi felicidad. Había demostrado que podía enfrentar las adversidades más dolorosas y salir más fuerte del otro lado. La traición de Martín me había herido, pero también me había enseñado a no conformarme con menos de lo que merecía. Y aunque no creía en la venganza como un fin, debo admitir que verlos rogar, perderlo todo y enfrentarse a las consecuencias de sus actos fue un cierre perfecto. Al final, la justicia había prevalecido. Y yo, Sofía Ramírez, había ganado más de lo que alguna vez creí posible, no solo en el trabajo, sino en la vida.